Estamos en el segundo domingo de Adviento. La epístola para este día, segundo domingo de Adviento, es tomada de la carta de San Pablo a los Romanos. Hermanos, todas las cosas que han sido escritas para nuestra enseñanza están escritas, para que por la perseverancia y consolación que dan las Escrituras tengamos esperanza. El Dios de la perseverancia y del consuelo os dé a sentir una misma cosa entre vosotros, conforme a Jesucristo, para que unánimes a una glorifiquéis a Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo. Por tanto, recibíos los unos a los otros como Cristo os recibió, para gloria de Dios. Yo os digo que Jesucristo fue el ministro de la circuncisión por la veracidad de Dios, cumpliendo lo prometido a los padres. Mas también los gentiles deben glorificar a Dios por su misericordia, según está escrito: por eso te alabaré, Señor, entre las naciones, y cantaré a tu nombre. Y en otro lugar: alegraos, gentiles, con su pueblo. Y otra vez: alabad al Señor todas las gentes, y ensalzadle por todos los pueblos. Y asimismo Isaías dice: brotará el vástago de Jesé, y el que se levanta para gobernar a las naciones. En él esperarán las gentes. El Dios de la esperanza os colme de todo gozo y de paz en el creer, para que abundéis en la esperanza por la virtud del Espíritu Santo. Hasta aquí la epístola. Nos ponemos de pie, por favor, para el Evangelio. Continuación del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo, al oír Juan desde la cárcel las obras de Cristo, envió 2 de sus discípulos a preguntarle: ¿eres tú el que ha de venir o debemos esperar a otro? Y respondiendo Jesús les dijo: id y contad a Juan lo que habéis oído y visto. Los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos quedan limpios, los sordos oyen, los muertos resucitan. Se anuncia el Evangelio a los pobres, y bienaventurado el que no se escandalice en mí. Luego que se fueron estos, comenzó Jesús a hablar de Juan al pueblo: ¿qué salisteis a ver al desierto? ¿Una caña movida por el viento? ¿O qué salisteis a ver? ¿A un hombre vestido con ropas delicadas? Los que visten finos vestidos están en casas de reyes. ¿Qué salisteis a ver? ¿Un profeta? Ciertamente, y uno más que profeta. Él es de quien está escrito: he aquí que envío mi ángel ante tu faz, para que prepare tu camino ante ti. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Sean tan amables de sentarse, por favor. Bien, hemos estado ya en este domingo segundo del Adviento, podemos decir, en una práctica de al menos una semana de lo que debe ser el espíritu del Adviento como preparación para la Navidad. Veíamos la semana pasada que una de las cosas que pide la Iglesia en este tiempo de preparación para la Navidad es la penitencia, el espíritu de oración, el recogimiento, porque conmemorar un año más ese acontecimiento del nacimiento del niño Jesús tiene que ser significativo para nosotros, como corresponde a tan alto misterio que, repito, vamos a conmemorar dentro de poco. Sin embargo, a una semana de este tiempo de Adviento, conviene que comencemos ya a hacer un análisis, un examen de conciencia muy franco y muy sincero sobre cómo hemos llevado esta semana de preparación, porque si algo nos ha fallado, si hay algo en que podemos mejorar, tenemos todavía, gracias a Dios, bastante tiempo. Por esa razón, el día de hoy vamos a hablar y vamos a reflexionar acerca de cuáles son las características del Adviento, pero no solo eso, puesto que eso ya lo explicábamos el domingo pasado, sino el por qué tiene que ser así. ¿Por qué la Iglesia pide sacrificio, penitencia, mortificación, oración? Siempre lo pide, pero con más razón en el tiempo de Adviento, y haciendo un énfasis en el tema de la penitencia y mortificación, de allí los colores morados
que se usan en este tiempo. ¿Por qué la Iglesia pide tanto? ¿Por qué insiste con esto? Si ya lo hace en la Cuaresma, bueno, se entiende porque nos está preparando para la pasión de nuestro Señor. Pero aquí viene un acontecimiento agradable, bonito, que es el nacimiento del niño Jesús. ¿Quién se va a poner triste por el nacimiento de un bebé? La mayoría le da gusto, le da alegría. Y si algún pesar o alguna tristeza o molestia hubo, cuando ves el rostro de aquel bebé, de aquel inocente ya en los brazos de sus padres, pues desaparece aquel disgusto. Entonces, ¿por qué la Iglesia para el Adviento, para recibir al niño Jesús, nos pide este tema de las penitencias, oración, recogimiento? Muy bien, la respuesta para esto, o para encontrar la respuesta a esta pregunta, tendremos que trasladarnos mucho tiempo atrás a lo que ocurría en el paraíso. Porque no nos olvidemos de que el tiempo de Adviento significa tiempo de espera, es advenimiento, alguien va a venir, y entonces nos preguntamos por qué trasladarnos hasta el tiempo del paraíso, hasta la época de Adán y Eva, para entender qué es el Adviento. Es que una cosa y otra están relacionadas íntimamente. De hecho, la encarnación, la Navidad, tiene su razón de ser en aquel pecado original de Adán y Eva, puesto que allí en ese pecado original de Adán y Eva es que nuestro Señor le promete a la humanidad que enviará a un Salvador a través de una persona que será descendencia de mujer. Se está refiriendo a nuestro Señor Jesucristo, el cual va a vencer a la serpiente que a su vez engañó a los primeros hombres, a Adán y Eva. Entonces se puede decir que el Adviento comienza no la semana pasada, no 4 semanas antes de la Navidad. Se puede decir que el Adviento comienza desde aquel momento del paraíso o de la expulsión de Adán y Eva del paraíso, porque ya desde ahí nuestro Señor les avisa que va a mandar a este Salvador, que va a mandar a alguien que restaure todo ese orden. Y entonces ahí se puede decir, repito, comienza el Adviento, les avisa que alguien va a venir a componer las cosas. Y entonces, si ahí empieza el Adviento, en un aspecto, en un análisis histórico, entonces, ¿qué es lo que hicieron Adán y Eva por inspiración de Dios durante todo ese tiempo de espera? ¿Qué hizo la humanidad? ¿Qué hizo el pueblo judío, que fue el pueblo escogido de Dios, para prepararse a ese advenimiento? Y a lo que se dedicaron a hacer fue precisamente lo que la Iglesia nos pide en estas 4 semanas. Oración, penitencias, mortificación. Eso es lo que se dedicaron a hacer. Eso se dedicaron a hacer. Ahora, es bien importante que nosotros también lo tengamos claro, porque en nuestro país, en nuestra cultura, el mes de diciembre, qué esperanzas que en el mes de diciembre hablemos de mortificación o de ayunos. Todo lo contrario. En nuestra cultura, el mes de diciembre es el mes en donde hay mucha comida, muchas reuniones familiares, muchas fiestas a las que les llamamos posadas, que no son el espíritu propiamente de una posada, pero bueno, así le llama incluso ya el mundo en general. Y además de eso, pues hay bastantes pecados, por desgracia. Entonces, si esa es como parte de nuestra cultura, conviene con más razón que tengamos claro por qué hemos de dedicar parte de nuestro tiempo y de nuestra vida en este momento del Adviento precisamente a la oración y a la penitencia. Entonces, esta primera reflexión de lo que desde el paraíso, desde la expulsión del paraíso, hicieron Adán y Eva y el pueblo elegido de Dios, que era dedicarse a hacer oración, a esperar, a suplicar, a practicar penitencias, mortificación, porque se estaban preparando para recibir al Mesías. Bueno, hagamos lo mismo entonces nosotros. Pero además hay una cosa, alguien por ahí especulando se pregunta, ¿y por qué Dios puso las cosas tan difíciles de pedir penitencia, de pedir sacrificios, si es Dios? Y como Dios que es, todo lo puede. Y si todo lo puede, ¿qué le costaba a nuestro Señor decirle a Adán y Eva después del pecado original? A ver, ¿qué pasó?
¿qué hiciste? Y una vez que Adán y Eva reconocieran su falta, ¿qué le costaba a nuestro Señor decir, está bien, te perdono, sigamos adelante? A Dios no le costaba nada porque es todopoderoso. Pero es que ni Adán ni Eva tuvieron una actitud en ese primer momento de arrepentimiento. ¿Cómo los va a perdonar nuestro Señor si no muestran un arrepentimiento? ¿Y en qué se nota que no tuvieron un arrepentimiento? En que cuando nuestro Señor le pregunta a Adán, ¿por qué te escondes? Adán dice, es que estoy desnudo. ¿Quién te dijo que estabas desnudo? Le estaba dando Dios nuestro Señor la oportunidad de que hiciera penitencia y que se arrepintiera. En cambio, Adán no lo hace, no aprovecha la oportunidad. Y lejos de aprovechar la oportunidad en ese cuestionamiento que Dios le hace, Dios ya sabe lo que hizo. ¿Por qué pregunta? Para darle la oportunidad de arrepentirse. Pero él, lejos de arrepentirse, le echa la culpa a la mujer. La mujer me dio a comer del fruto. La mujer que me diste por compañera. Y va con la mujer nuestro Señor. Bueno, a ver si Eva sí se arrepiente. A ver si Eva sí pide perdón. Pero tampoco. En ninguno de los dos escuchó decir, Señor, pequé, desobedecí tu ley, desobedecí tu mandato, te suplico me perdones. Ni en uno ni en otro. Adán culpando a la mujer y la mujer diciendo, la serpiente me engañó. Pero ¿dónde está el arrepentimiento? ¿Cómo entonces nuestro Señor, que cierto es todopoderoso, podía perdonarnos? Sí, pero perdonarte sin arrepentimiento, perdonarnos sin reconocer siquiera la falta, sería perjudicial para aquella persona a la que se le otorga el perdón. Entonces, bien se dice también por allí que una persona que, más bien si Dios nuestro Señor hubiera perdonado al hombre así de fácil, así como así, sería como abaratar la misericordia de Dios, como rebajarla de una forma tal de que Dios dejara en cierta manera de ser ese Dios justo, ese Dios santo. ¿Por qué? Porque resulta que el pecado no le ofende tanto, puesto que lo perdona con tanta facilidad. Entonces no le preocupa tanto el pecado, y si no le preocupa tanto el pecado, y si no le importa tanto el pecado, pues entonces no ha de ser tan santo porque no le importa mucho. No es así. Y aparte de eso, si Dios hubiera perdonado de esa manera, digamos, tan fácil, lo que hubiera pasado también es una especie de que Dios pisoteara en cierta manera, de que Dios faltara en cierta manera a su propia palabra, a su propio compromiso, y faltara también como pisoteando la naturaleza humana que Él mismo nos dio. ¿Por qué? Porque para que hubiera un verdadero arrepentimiento, para que hubiera un verdadero perdón, se ocupaba reconocer la falta. Y para reconocer la falta se requiere que el pecador, el delincuente, reconozca que hizo mal y acepte reparar el daño. O sea, dos facultades que Dios puso en nuestra alma. Reconocer es con el entendimiento, que entienda que hizo mal. Y segundo, que acepte la penitencia o reparar el daño. Ese reparar el daño es la penitencia. Y eso se logra con la voluntad, que también es otra característica del ser humano. Entonces, para que haya arrepentimiento, debe haber ese entendimiento. Entiendo que hice mal, me equivoqué, no debí cometer aquello. Y como ya reconozco que me equivoqué, ahora quiero reparar el daño. ¿Qué debo hacer para componer aquel mal que hice? Y entonces ahí se configura el arrepentimiento, y ahora sí podemos hablar de un perdón. Y ahora sí podemos hablar de una misericordia de Dios. Otorga a Dios el perdón, y el hombre que hubiera pensado, no es tan malo el pecado. Y hubiera hecho penitencia, no porque lo perdonó Dios tan fácil, entonces no es tan malo. Y con mucha facilidad habría de seguir cometiendo a lo mejor otro tipo de pecados. Por eso nuestro Señor entonces, que Él, absolutamente sabio, por eso no obró con esa imprudencia imposible en Dios por otro lado, de decir, te perdono y no pasa nada, sigamos así. No.
Entonces, por eso, esa es otra de las razones por las cuales nosotros quizás no logramos una conversión más plena, porque como el que pagó por nosotros fue Cristo nuestro Señor, con esos dolores, con esos sufrimientos, con ese derramamiento de su sangre por nosotros, hoy nosotros obtenemos el perdón de una manera muy fácil. Y quizás por eso no nos duela tanto, y quizás por eso no hagamos tanta penitencia, y quizás por eso no avancemos más en la vida espiritual y seguimos cayendo en lo mismo, y en lo mismo, y en lo mismo, en las mismas faltas, en los mismos pecados. Y Dios, que sabe eso, proveó, le dio a su iglesia el medio para que le recordara a sus hijos tan amados, tan queridos, el que no cayeran en estas faltas de atención. ¿Y cómo lo hizo? Pues por eso dejó en la iglesia estos periodos de penitencia, estos periodos de el Adviento, la Cuaresma y otros días de penitencia, para que se acuerde el hombre de que tiene que hacer penitencia, porque si no hace penitencia no hay una aceptación de su voluntad, no hay un entendimiento de en qué consiste la malicia del pecado. Y si no hay esas dos cosas, ¿cómo Dios nos va a perdonar? Si Dios nos perdonara sin esas dos cosas, es decir, sin el arrepentimiento, nos estaría haciendo un daño. Y un daño muy grande. Porque eso significa hundirnos más en el pecado. Eso significa que Dios está pasando por alto las cualidades que Dios mismo nos dio. Señor, ¿para qué me das entendimiento y para qué me das voluntad si ni siquiera me das oportunidad de analizar en qué hice mal? Y no solamente no me das oportunidad de analizar, de reflexionar por qué cometí el pecado, puesto que me lo perdonaste tan fácil, ¿para qué pierdo tiempo en pensar en eso? ¿Para qué me diste voluntad, que es una facultad de elegir, si al perdonarme ya no tengo yo que hacer nada para irme al cielo, ya no tengo que decidir en hacer penitencia o no, o qué penitencias hacer y qué penitencias no hacer? No me estás dejando opción, ya me perdonaste, ya me abriste las puertas, voy a entrar de todas maneras al cielo. Entonces, ¿cuándo voy a practicar la virtud? Entonces, ¿cuándo voy a estar convencido de que debo cumplir los mandamientos? Nunca. Nuestro Señor no quiere eso. Hay una historia, por desgracia, que se repite con cierta frecuencia de esto mismo, un ejemplo de esto mismo. Esposo, hombre casado, tiene una debilidad o varias, comete una deslealtad a su matrimonio, le es infiel a su esposa. La esposa lo descubre, se da cuenta que cayó en aquello. Le duele porque fue una ofensa al compromiso matrimonial. Pero llega aquel, ya que lo descubrieron, y le dice: perdóname, ya voy a cambiar, no lo vuelvo a hacer. Y la esposa lo perdona, nada más confiando en la palabra del delincuente, en la palabra del esposo infiel. Está bien, vuelve a la casa y como si nada. ¿Y qué pasa? El esposo, con esas características, con ese perdón tan fácil, ¿se arrepiente? Por desgracia, no. Un alto porcentaje de los que pasan por esa situación dolorosa recaen en nuevas infidelidades. Y se pregunta la esposa: ¿por qué si ya lo perdoné? Porque lo perdonaste sin arrepentimiento, porque lo perdonaste sin que hiciera ninguna reparación. Por eso. Y lo mismo pasa con nosotros, y por eso Dios nuestro Señor nos exige y nos pide ese arrepentimiento y esa penitencia, y por eso nos insiste tanto en diversos momentos del año para que hagamos esa penitencia, porque si no, no nos corregimos. Desgraciadamente, así de dañada quedó nuestra naturaleza humana, y por eso necesitamos que existan tiempos como este, como la Cuaresma y como este tiempo del Adviento. Así que, estimados fieles, comprendamos por estas reflexiones lo importante que es este tiempo de Adviento, y aunque estemos nosotros acostumbrados a la diversión, a la alegría propia de estos días, no hay ningún problema. Podemos tener eso, pero de una manera sana, y sin olvidarnos de poner en práctica
las virtudes que se deben de realizar en el tiempo de Adviento: oración, recogimiento, penitencia, mortificación. Que vamos a participar en esas, festividades de carácter religioso, pero también festivo, adelante. Pero hagámoslo con moderación, y sobre todo cuando estemos en casa, cuando ya no tengamos, ese compromiso con nuestros prójimos, con nuestros hermanos, hagamos algún ayuno, quizás ayunar durante el día, mortificarnos en dejar de ver redes sociales, en dejar el internet, en dejar de decir malas palabras, en dejar de criticar a nuestros prójimos. Hay muchas cosas en las que nos podemos mortificar, pero si no hacemos eso y aparte participamos en aquellas festividades, pues ¿cuándo vamos a hacer penitencia? Así que ese es el tiempo de Adviento y esa es su importancia. El Adviento, podemos decir, repito, comenzó desde el tiempo de Adán y Eva, que se dedicaron a hacer oración y penitencia. Y la Iglesia nos recuerda en estos 4 domingos, 4 semanas previas a la Navidad, la importancia que tiene hacer también nosotros esta penitencia. Hagámoslo pues, estimados fieles, preparemos nuestro corazón con un sincero arrepentimiento y dolor de nuestros pecados, que no falte una confesión de nuestras faltas, una confesión sincera de nuestros pecados, para que ese día o esa noche en la que conmemoramos el nacimiento del niño Jesús, le podamos regalar a nuestro Señor un corazón contrito, un corazón arrepentido, un corazón dispuesto a servirle mejor de lo que le hemos servido hasta el día de hoy. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.